Buenos días, hoy 17 de junio de 2020, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de la misma anualidad, mediante el cual se determina, entre otras cosas, extender la suspensión de actividades jurisdiccionales y continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia, y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus conocido como COVID-19, así como el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, y en términos del artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 20 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando para ello a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y en ese sentido, con la finalidad de que no exista duda sobre la interactuación de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional de este tribunal, les pido a los señores magistrados me manifiesten si cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala de este tribunal. Magistrado Eliberio García Monzón. Buenos días. Cuento con audio y video, los escucho y veo perfectamente para continuar con esta sesión. Magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Buen día a todos. Cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Buenos días, cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, los veo y los escucho perfectamente. Siendo así verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efecto de sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando también su mano derecha. Le pido al señor secretario que continúe con el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, una cuenta, magistrados, proceden a sus términos. Para hacer constar que aún continúan enlazados a través de los medios electrónicos y por consiguiente presentes y atentos al desarrollo de la sesión mediante videoconferencia, pido al magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, que por favor me exprese con su voz y continúe escuchando y visualizando a los integrantes de este pleno. Gracias, señor secretario. Cuento con audio y video, sí, los escucho y veo perfectamente para continuar con esta sesión. Gracias, magistrado Eliberio. Magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala, ¿me escucha y continúa también enlazada a esta sesión? Gracias, secretario. Los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala. Sí, gracias. Buenos días, secretario. Cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente. Gracias, magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez, ¿nos escucha también perfectamente? Perdón, así es, los veo y los escucho perfectamente. Gracias, magistrado titular de la quinta sala o sala especializada. Verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, manifiesto, magistrado presidente, que con su presencia se integra quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del reglamento interior el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, fue publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril del 2020. Puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11, 29 de abril de 2020, y
puntos similares posteriores, así como también las medidas complementarias para la mitigación y el protocolo para mitigar también el COVID-19 en nuestra institución. Adelante, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Continúo. Informó a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a su consideración el mismo y, a su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido la misma junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los magistrados asistentes a esta sesión virtual. Es así entonces, para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición y desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 30/2019, juicio en línea, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 21 de septiembre de 2018, pronunciado en el proceso administrativo 1426, diagonal cuarta sala, diagonal 18, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se negó la suspensión solicitada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución dictada en el procedimiento administrativo de verificación con número de expediente DGPSEI-VVE-02-2018, el 9 de abril de 2018, en el que se determinó que su representada presta y opera el servicio de educación inicial sin autorización. Y en la resolución dictada el 20 de julio de 2018, mediante la cual se impone como medida de seguridad la suspensión temporal total de cualquier servicio o actividad de carácter educativo. Segundo, en el acuerdo recurrido no se concedió la suspensión solicitada a efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia sentencia. Dado que el análisis del acto impugnado se advierte que la autoridad decretó la suspensión temporal total de cualquier servicio o actividad de carácter educativo por la parte actora, con motivo de no contar con la debida autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios para prestar el servicio de educación y de las documentales exhibidas en su escrito de demanda, no se acredita que el actor cuente con la autorización referida, con apoyo en la tesis, con rubro, suspensión, actividades reglamentadas, no procede concederlas si el quejoso no cuenta con la autorización correspondiente, con independencia de que se impugne la inconstitucionalidad de la norma en que se apoya el auto materia de la suspensión. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la sala de origen no puede invocar la apariencia del buen derecho
para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que no cuenta con el reconocimiento de validez oficial de estudios para prestar el servicio educativo, ya que eso solo puede determinarse en la sentencia definitiva. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el estado de Guanajuato, el servicio de educación de cualquier tipo, nivel, modalidad y servicios de educación se presta a través del Ejecutivo local, de manera directa o a través de los particulares en los términos de la legislación que regula la materia. De esta manera, por un lado, tenemos diversos tipos de educación, entre otros está el básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo a lo señalado por el artículo 92, fracción primera, incisos A, B y C de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Y por otro lado, la prestación del servicio de educación inicial, indígena, especial y para adultos, así como la formación para el trabajo y los que se establezcan para atender las necesidades de la población, según lo establece el artículo 94 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Así tenemos que la educación inicial comprende a las y los menores hasta 4 años de edad, de acuerdo a lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. En ese orden de ideas, e interpretando de manera integral los citados artículos 92, fracción primera, incisos A y B, y 95, podemos concluir que la educación inicial comprende a menores hasta de 4 años de edad, en virtud de que un menor puede ser inscrito en preescolar o kinder desde la edad de 3 años hasta antes de los 6 años de edad, siendo que en la educación inicial queda comprendida maternal y por regla general un menor puede estar inscrito hasta los 4 años de edad en maternal y acceder a preescolar o kinder desde los 3 años, ya que de los 6 años en adelante acceden a primaria. De modo que, en este caso, tratándose de educación inicial, los particulares, antes de iniciar este tipo de actividad educativa, de conformidad con el artículo 95 de la multicitada Ley de Educación, deberán contar con la autorización correspondiente o cuando menos con el registro ante la Secretaría de Educación del Estado, en los términos del artículo 5º transitorio de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, pues de este acto deriva el derecho subjetivo administrativo a los particulares que realizan esa actividad. Sobre el particular, cabe enfatizar que partiendo de la premisa de que la educación inicial es una actividad regulada por la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, ya que la parte final de su artículo 95 establece que el servicio de educación inicial le son aplicables las disposiciones normativas que señale el capítulo 7º de ese ordenamiento jurídico. Luego, entonces, conforme a lo anterior, la persona moral recurrente, para obtener el derecho subjetivo administrativo protegido por una norma jurídica, se encontraba constreñida a regularizar su situación. Esto dicho de otra forma, diversa, debió obtener la autorización para prestar el servicio de educación inicial o maternal para niñas y niños que tengan hasta 4 años de edad. Y de esta manera, a través de la suspensión, obtener la protección de ese derecho. Sin embargo, es el caso que la justiciable no acreditó en el sumario que cuenta con la autorización para prestar el servicio de educación inicial, razón por la cual no tiene un derecho a proteger, siendo apegada a derecho la determinación de negar la suspensión del acto impugnado en el 7º punto del acuerdo emitido el 21 de septiembre de 2018, pues es cierto que de concederla, el juzgador asumiría las funciones propias de la Secretaría de Educación del Estado, dado que la medida suspensional haría las veces de autorización. Porque a través de la suspensión se le constituiría el derecho de prestar ese servicio público que originalmente le corresponde prestar al Estado, dado que ese derecho tiene su origen en esa autorización. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 30/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Oliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 501/19, interpuesto por el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, antes Dirección de Protección y Vigilancia, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 28 de junio de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1264, diagonal cuarta sala, diagonal 16, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la sanción económica de fecha 15 de febrero de 2016, donde se le impuso una multa por la cantidad de 15 salarios mínimos, así como la orden de inspección y el acta de inspección que originaron la sanción de referencia. Se señala como autoridad ordenadora a la encargada de la Dirección de Protección y Vigilancia de Guanajuato, por ser quien emitió la orden de inspección en la imposición de la sanción pecuniaria, y como autoridad ejecutora al inspector adscrito a la Dirección de Protección y Vigilancia, por ser quien llevó a cabo la visita de inspección y posterior redacción del acta respectiva. Segundo, en el sexto, considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la orden de inspección impugnada, ya que en la misma lo subrayado y en letra cursiva, así como la X, se encuentra asentado de forma manuscrita, es decir, dichos datos fueron asentados, lo que implica que los datos identificatorios fueron plasmados dentro de la orden de manera posterior a la emisión de la misma. Entonces, es de concluirse que no fue el director de Protección y Vigilancia de Guanajuato, quien ordenó la visita de inspección a la edificación propiedad de la parte actora, sino que fue autoridad diversa quien lo hizo y, por tanto, autoridad incompetente para ello. En consecuencia, también se decretó la nulidad de los actos derivados de dicha orden, lo cual es violatorio del artículo 214 del Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y su municipio. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, antes Dirección de Protección y Vigilancia, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la orden de inspección y el acta de inspección están consentidas tácitamente. Es infundado este agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la página 206 del libro intitulado Compendio de Derecho Administrativo de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinosa, respecto al procedimiento administrativo, han señalado lo siguiente. El procedimiento administrativo, como una unidad que está integrada por un conjunto de actos coordinados entre sí y que tiende a la preparación de la expresión de la voluntad de la autoridad administrativa, se encuentra regulada por una serie de principios jurídicos que, como lo señala Dromi,
son pautas directrices que definen su esencia y justifican su existencia, permitiendo explicar más allá de las regulaciones procesales dogmáticas el por qué y el para qué del mismo. Son especie de ideas pétreas, inmodificables por la regulación formal que explicitan el contenido del procedimiento. Conforme a la definición expresada, los actos que integran el procedimiento administrativo y mediante este, la autoridad prepara, forma, produce y en su caso ejecuta la resolución final. En este contexto, tenemos que los actos procedimentales en determinados casos no son susceptibles de ser analizados como actos impugnados de manera autónoma en el proceso administrativo regulado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, si no se depara una afectación directa e inmediata a la esfera jurídica de su destinatario. De este modo, la orden de inspección y la visita de inspección son actos que por su naturaleza en determinados casos podrán afectar en forma directa e inmediata la esfera de derechos de la parte justiciable, como sucede cuando se decreta una medida de seguridad, de donde resulta que estos actos podrán impugnarse en dos momentos. Así, el justiciable podrá controvertir el acta y la visita de inspección como actos viciados emitidos previamente a la emisión de la resolución tildada de ilegal, o bien después de la notificación de esa resolución en forma destacada, es decir, como acto autónomo en este proceso, o bien en vía de agravio en forma no destacada. Siendo el caso que no pasa desapercibido a este cuerpo colegiado que el justiciable controvierte la orden por vicios propios, al ser emitida por autoridad incompetente previamente a la visita de inspección y a la resolución tildada de ilegal en el procedimiento administrativo primigenio, razón por la cual el magistrado instructor atinadamente no lo sobreseyó y entró al estudio de la orden de inspección declarando su nulidad, así como de todos sus actos consecuentes dentro de los que se encuentran el acta de visita y la sanción económica aplicada en la resolución impugnada. Estos partiendo de la premisa de que el procedimiento administrativo es un acto previo a la resolución impugnada. En esa tesitura no se pierde de vista que la orden y el acta de inspección no se consintieron tácitamente al impugnarse conjuntamente con la multa aplicada en la resolución emitida en el procedimiento administrativo, ya que la demanda se encuentra presentada dentro del término legal previsto en el artículo 263, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado de este concepto de agravio. En el segundo concepto de agravio, en esencia se señala que la sentencia recurrida es ilegal, ya que es válido que se llenen los datos particulares en la orden de visita conforme a la tesis con rubro vehículos de procedencia extranjera en tránsito. En la orden de verificación es inaplicable la tesis de jurisprudencia segunda sala 44, diagonal 2001, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 214 del Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la Ciudad de Guanajuato y su municipio señala que el titular de la Dirección de Protección y Vigilancia es la autoridad que tiene la atribución de ordenar las inspecciones que se practicarán en edificaciones en proceso u obras terminadas y podrán ser unitarias o bien a causa de quejas o denuncias ciudadanas o bien para verificar que se hayan realizado las adecuaciones o acciones que se hayan impuesto, debiendo suscribir previamente una orden escrita debidamente fundada y motivada. Ahora bien, la tesis invocada en el agravio objeto de estudio no es aplicable en las referidas inspecciones, en virtud
de que la orden de inspección se encuentre regulada por el citado artículo 214 y en lo no previsto debe aplicarse lo señalado por el artículo 208 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Numerales que no autorizan al inspector a designar al destinatario ni determinar el domicilio donde se practicará la inspección, pues esta es facultad exclusiva del titular de la Dirección de Protección y Vigilancia. De este modo, la utilización de formatos llenados con letra distinta a la impresa, se ha considerado que el inspector designó de mutuo propio al destinatario y el domicilio, en razón de que estos espacios del formato se encuentran escritos en manuscrito. De lo anterior, resulta que en la especie no es aplicable la tesis invocada por la parte recurrente. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se han impuesto ustedes de la exposición de la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 501/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Previamente al análisis de la siguiente ponencia, solicito al magistrado presidente que por su conducto ponga a consideración de este honorable pleno tratar de manera conjunta las ponencias de los TOCAS 577/19 y 728/19, juicios en línea, en razón de que se trata de las mismas partes en el proceso administrativo y la carga argumentativa en los recursos de reclamación presentados por separado se expresan en el mismo sentido. Perdón, al respecto les aclaro que se trata de partes distintas, pero de los mismos conceptos de impugnación. Señores magistrados, se han impuesto ustedes de la propuesta del magistrado ponente respecto a la exposición conjunta de los TOCAS listados en los puntos quinto y séptimo del orden del día. Si están de acuerdo en dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Magistrado ponente, ha sido aprobada la propuesta de exposición conjunta. Adelante en el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Pongo a consideración de este honorable pleno las ponencias relativas a los recursos de reclamación TOCAS 577 y 728/19, juicios en línea interpuestos por el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro y el director de Ingresos, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de 18 de julio y 29 de agosto, ambos del año 2019, pronunciadas en los procesos administrativos 203 tercera sala, 19, y 202 tercera sala, 2019, respectivamente por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante las cuales se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, en los recursos de reclamación se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo de origen,
la parte actora impugnó el cobro del impuesto de condominio pagado de acuerdo a las determinaciones del impuesto que realizó el área administrativa de la demandada. Segundo, en el quinto considerando de cada sentencia recurrida se decretó la nulidad del acto impugnado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro y el director de Ingresos, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, interpusieron los recursos de reclamación que nos ocupan. En el primer concepto de agravio de cada recurso de reclamación, se alegó en lo sustancial que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso respecto de las autoridades recurrentes, en atención a que no signaron el acto impugnado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, señala que tiene el carácter de autoridad para efectos del proceso, numeral que en lo conducente establece. Artículo 251, podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan interés jurídico que funde su pretensión, tendrán el carácter de demandado. Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. Y bajo la tesitura de este precepto legal, para determinar si el proceso administrativo puede reclamarse cierta pretensión, es una autoridad administrativa. Debe puntualizarse si ésta materialmente dictó, ordenó, ejecutó o intentó ejecutar el acto combatido, de modo que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación del acto que el actor le atribuye a determinado ente administrativo, sino de la posibilidad real de que éste lo haya emitido y genere una afectación a la esfera jurídica del destinatario del acto fiscal. De esta forma, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto fiscal tildado de ilegal, debe atenderse en primer lugar a la parte del documento en la que consta la firma y nombre del funcionario, pues a través de este signo distintivo se expresa la voluntad del servidor público al suscribir el documento. Acepta las declaraciones ahí plasmadas, pero cuando esta parte no resulte suficiente, deberá realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento para determinar a la autoridad responsable de la emisión del acto combatido. Es el caso que en el acta o boleta a través de la cual se determinó el impuesto de condominio impugnado, no se señaló la autoridad que le emitió, sino que únicamente en el apartado denominado elaboró se consignó el nombre y la firma ilegible de una persona, pero como en el encabezado de cada documento se hace referencia a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Por otro lado, en el recibo de pago de 10 de diciembre de 2018, consta que la Dirección de Ingresos de Celaya recibió de la parte actora una cantidad por concepto de impuesto de régimen en condominio, de acuerdo con las boletas, lo que significa que dicha autoridad, al recibir el pago del impuesto, ejecutó el acto fiscal impugnado. Ante este panorama, es inconcluso que el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro y el director de Ingresos, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, tienen el carácter de autoridades demandadas y, por tanto, no es procedente determinar el sobreseimiento por lo que respecta a tales autoridades, ya que dictaron y ejecutaron respectivamente el acto combatido. En consecuencia, es evidente que las autoridades recurrentes no resienten ninguna afectación con la sentencia que tildan de ilegal. En el segundo concepto de agravio de cada recurso de reclamación, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal,
ya que transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, pues la sala decidió una cuestión que no fue planteada en la demanda, consistente en que la litis en el proceso era determinar si el cobro por concepto de impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio respecto de una traslación de dominio se encontraba debidamente fundado y motivado, mientras que en los conceptos de impugnación lo que se planteó es que la parte actora fue que el acto impugnado era ilegal porque se trata de un cobro doble. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En cada demanda inicial, la parte actora arguyó que es errónea la interpretación de la autoridad del artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017. Es por lo anterior que es correcto que la sala se haya pronunciado en torno a la indebida fundamentación del impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio, pues la parte actora formuló un argumento en ese sentido, susceptible de ser analizado como causa petendi, habida cuenta que expone el agravio o la lesión que se reclama del acto fiscal impugnado, determinación del impuesto sobre la constitución de régimen de propiedad en condominio, y precisa el motivo o la causa que originó ese agravio, que el impuesto no está establecido en la ley. De esta manera, se concluye que en cada demanda sí se planteó que el impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio respecto de una traslación de dominio determinado en la referida boleta no está previsto en la legislación municipal. De ahí lo infundado del concepto de agravio que hacen valer las autoridades recurrentes. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición conjunta de la resolución de los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 577/19 y 728/19. Someto en primer término a votación lo relativo al toca 577/19. Si están de acuerdo en el sentido de su resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toca 577/19 ha sido aprobada por unanimidad. Someto en segundo término a votación lo relativo a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toca 728/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse igualmente manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, lo correspondiente a la resolución de recurso de reclamación bajo el toca 728/19 ha sido aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Acto seguido, pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación toca 679/19, juicio en línea, interpuesto por la Tesorería Municipal y el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 208, cuarta sala, 2019, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante lo cual no se sobreseyó el proceso. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa,
Previo al análisis de los conceptos de agravio y sus valer por la parte recurrente, se estima conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cobro del impuesto de condominio pagado conforme al recibo de fecha 20 de diciembre de 2018, de acuerdo a la determinación del impuesto que realizó el área administrativa de la demandada el 18 de diciembre de 2018. Segundo, en el quinto considerando de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad del acto impugnado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la Tesorería Municipal y el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio hecho valer en el recurso de reclamación en lo sustancial, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso respecto de las autoridades recurrentes en atención a que no signaron el acto impugnado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Respecto del director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, es de señalarse que el artículo 251 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato establece quién es autoridad para efectos del proceso administrativo y que tendrán ese carácter de autoridad las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. En ese sentido, para determinar si en el proceso administrativo puede reclamarse cierta prestación a una entidad administrativa, debe puntualizarse si ésta materialmente dictó, ordenó, ejecutó o intentó ejecutar el acto combatido, de modo que el carácter de autoridad demandada para efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación del acto que el actor le hace a determinado ente administrativo, sino de la posibilidad real que éste lo haya emitido y genere una afectación a la esfera jurídica del destinatario. De esta forma, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto fiscal tildado de ilegal, debe atenderse, en primer lugar, a la parte del documento en la que consta la firma y nombre del funcionario, pues a través de este signo distintivo se expresa la voluntad del servidor público al suscribir el documento. Acepta las declaraciones ahí plasmadas, pero cuando esta parte no resulte suficiente, deberá realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento para determinar a la autoridad responsable de la emisión del acto combatido. Es el caso que en la boleta de 18 de diciembre de 2018, a través de la cual se determinó el impuesto de condominio interpuesto por en la cual se determinó el impuesto de condominio impugnado, no se señaló la autoridad que la emitió, sino que en el apartado denominado elaboró únicamente se consignó el nombre y la firma y una firma ilegible, pero como en el encabezado se hace referencia a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Por tal motivo, no es posible sobreseer este proceso respecto del titular de esta dependencia. Lo anterior es así, en razón de que la persona que elaboró el documento, por las funciones operativas de su cargo, no tiene el carácter de autoridad para efectos de este proceso. Respecto de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, tampoco resulta procedente sobreseer este proceso. Ello es así porque la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, se le está demandando la devolución de la cantidad pagada con motivo de esa contribución. Y, por otra parte, la Tesorería tiene a su cargo la hacienda pública de esa municipalidad, de ahí que se encuentra constreñida a recaudar los ingresos ordinarios previstos en la fracción primera del artículo 2 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, dentro de los que se encuentra el impuesto sobre división y lotificación,
de inmuebles. En el anterior contexto, insolayablemente, la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, como responsable de la Hacienda Pública Municipal, no se encuentra exenta de realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de esta sentencia reclamada, considerando que toda autoridad que por razón de sus atribuciones debe intervenir en la ejecución del fallo se encuentra obligado a ello. Y es el caso que la Tesorería como autoridad fiscal está facultada para devolver la cantidad pagada indebidamente, de donde resulta que aun cuando se sobreseyera el proceso, ésta tiene que devolver la cantidad pagada en forma indebida y por ende dar cumplimiento al fallo primigenio. Por lo anterior, resulta evidente que las autoridades recurrentes no resienten ninguna afectación con las sentencias tildadas de ilegal. En consecuencia, ante esas nuevas reflexiones expuestas y lo infundado del concepto de agravio, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Lo anterior, conforme a lo señalado por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 679/19. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 8º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Iliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi participación poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 85/20, interpuesto por el autorizado del oficial calificador de la Coordinación de Oficiales Calificadores y Policía adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública, ambos de Valle de Santiago, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 19 de noviembre de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 803, cuarta sala, 19, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se tuvo por no presentando escrito de contestación de demanda. Para mejor comprensión de este asunto, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se estima conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el procedimiento instaurado en contra del oficial adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte y Protección Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, el cual inició con su detención y culminó con la puesta a disposición del oficial calificador adscrito a la Administración Pública Centralizada del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Segundo, la sanción impuesta por el juez calificador de este municipio de Valle de Santiago, el procesamiento ante el oficial calificador de esa ciudad y el ilegal registro de la falta administrativa en los archivos de la cárcel municipal y o en los registros del oficial calificador del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. En el acuerdo recurrido, se tuvo por no acreditada la personalidad de la autoridad porque el documento respectivo fue adjuntado por su autorizado. Esto es, en atención a que la contestación de demanda, así como el acreditar la personalidad con la que se ostenta ante el proceso, constituye un acto personalísimo que debe solventarse por aquel servidor público que ostenta el carácter de autoridad demandada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del oficial calificador de la Coordinación de Oficiales Calificadores y Policía adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública, ambos de Valle de Santiago, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, interpusieron el recurso de reclamación
que nos ocupa. En el único concepto de agravio que la parte recurrente alegó, en lo sustancial, dijo que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que los actos jurídicos personalísimos de las partes son solo la demanda y la contestación de esta, sus aclaraciones y correcciones, y en su caso, las ampliaciones correspondientes, pues las pruebas ofrecidas como las aportadas no constituyen actos personalísimos. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. De la primera parte del segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que los licenciados en Derecho o abogados autorizados de las partes, como son la parte actora, autoridad demandada y terceros, gozan de facultades para ejercer los actos para la defensa de su autorizante de manera limitada y no enunciativa, en virtud de que deben entenderse limitadas a recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes y formular alegatos e interponer recursos. Luego, entonces, el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso administrativo únicamente cuenta con las facultades señaladas de manera expresa en el artículo 10, primera parte del segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, y a pesar de que no se contempla la facultad de complementar el requerimiento formulado a fin de completar el escrito de contestación de demanda, la promoción mediante la cual se desahoga la prevención, la que jurídicamente constituye un impulso de mero trámite, porque solo se está exhibiendo una prueba documental tendente a acreditar la personalidad jurídica del servidor público señalado como autoridad demandada. Ahora bien, cabe enfatizar que la omisión de exhibir los documentos que las autoridades debieran acompañar a la contestación de la demanda, conforme a la exigencia de la fracción segunda del artículo 281 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, constituye una irregularidad que da origen a un requisito de carácter formal, irregularidad que podrá ser subsanada por el autorizado, a quien se le conceden facultades para facilitar la defensa de las autoridades que los autorizaron, de acuerdo a lo dispuesto por la primera parte del segundo párrafo del artículo 10, pues este tipo de autorización se equipara a un poder especial que ejercerá el recurrente en todo el proceso, hasta el recurso de reclamación ante este tribunal. En esta tesitura, tenemos que la promoción a través de la cual se desahogó el requerimiento previo a acordar la contestación de demanda, formulado en el sentido de acreditar la personalidad jurídica con la que comparecieron al proceso los servidores públicos señalados como autoridades demandadas, no constituye un acto personalísimo que deba solventar en forma directa el servidor público que ostente el carácter de autoridad encausada. Por todo lo anterior, en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el abogado o licenciado en Derecho autorizado en el proceso administrativo está facultado para desahogar prevenciones relativas a la exhibición de los documentos que debieron anexarse a la contestación de demanda, de entre los que se encuentra el nombramiento de la autoridad demandada a fin de acreditar el carácter que ostenta. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de agravio, se propone a este honorable pleno revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que se tenga a la autoridad por acreditando su personalidad y por ende se determine si la contestación se encuentra o no presentada en tiempo y forma. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Es cuanto a las ponencias de esta sala, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 85/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 120/19, interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen, presidente municipal y secretario del ayuntamiento del municipio de Guanajuato capital, en contra de la sentencia dictada por la otrora magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 2453/16 en la modalidad de juicio en línea, en la cual es procedente el sobreseimiento en el presente proceso. Respecto a la resolución negativa ficta impugnada, se decreta la nulidad total y no da lugar al reconocimiento de sus derechos. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. El actor, por su propio derecho, promovió el proceso de origen en contra de ciertos oficios, así como la negativa ficta recaída a su gestión. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva, inconforme con el sentido del mismo. El autorizado a las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En el agravio marcado como único a juicio de esta ponencia resulta ineficaz para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los argumentos relacionados con la suplencia de la queja deficiente analizada sin sustentos legal para ello, la falta de análisis exhaustivo de las solicitudes del actor en cuanto al fondo del asunto, que ante la obligación del secretario del ayuntamiento de atender a las solicitudes daba lugar a reconocer la validez de los actos impugnados, y que quedó acreditado en autos que el actor sí conocía de los criterios de evaluación que fueron tomados en cuenta para la elección de candidatos y resultado personal obtenido, confesión ficta, resulta inoperantes para revocar la sentencia recurrida, pues con ello no se combaten las consideraciones que dio la resolutora para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, medita tener en cuenta que la Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravio se presentan ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece, en especie, en la parte atinente del fallo, que se revisan las consideraciones torales que sustentan la sentencia recurrida, reducidas a su mínima expresión y por los cuales se declaró la nulidad total de las resoluciones impugnadas, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, porque la sala responsable consideró que resulta insuficiente que el secretario del ayuntamiento atendiera los escritos presentados por la parte actora del proceso de origen, señalando que no contaba con la información solicitada, sino que era menester que turnara los escritos a las autoridades competentes a efecto de salvaguardar los derechos del peticionante. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente se limitó a sostener que se encontró obligada a dar respuesta a las solicitudes presentadas por la parte actora. En el proceso administrativo, que se analizó la suplencia de la queja y que se acreditó en los autos de origen que la parte actora ya conocía la información peticionada, por lo que la declaratoria de nulidad resultaba ociosa.
Tales afirmaciones, que por sí mismas devienen dogmáticas porque no expresan las razones por las que se sustentan, son inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la juzgadora, es decir, demostrar que, contrariamente a lo sostenido por la titular de la sala responsable, contaba con competencia para emitir los actos de autoridad controvertidos en la forma que lo hizo y que no se encuentra obligada a remitir las solicitudes presentadas por la actora del proceso de origen a las autoridades competentes. En este orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la juzgadora, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado. Ve la inoperancia del agravio en estudio. Finalmente, es inoperante que la manifestación de que la sala del conocimiento aplicó de forma indebida la suplencia de la queja, toda vez que ello no aconteció, sino que se limitó a resolver los planteamientos de la parte actora en el proceso, concretamente, lo tocante a la incompetencia del secretario del ayuntamiento, siendo que la remisión de las solicitudes a las autoridades competentes es una consecuencia inmediata de lo fundado del concepto de impugnación planteado, pues inclusive la propia autoridad adujo en los actos administrativos que no contaba con la información solicitada, debido a que se trataba de cuestiones competenciales de autoridades diversas. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 120/19. Si están de acuerdo en el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 229/19, interpuesto por el director general de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad que asume el carácter demandada ante la extinción de la primigenia Dirección de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos del Instituto de Ecología del Estado, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1769/18, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y no se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes en la presente síntesis. El representante legal de la actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución emitida dentro del expediente por el director de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos, adscrito al Instituto de Ecología. Seguido el trámite, la sala dictó la sentencia respectiva en la que se decretó la nulidad total de la resolución controvertida y no reconoció el derecho solicitado. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. De esta manera, tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a criterio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En el único agravio, la autoridad inconforme alega en esencia que la resolución de mérito cumple con el elemento de validez establecido en el artículo 137, fracción sexta del Código de la Materia, aduciendo además que la motivación de dicha negativa se contiene en el considerando cuarto de la resolución, concluyendo la recurrente que lo transcrito en la propia resolución impugnada considera el acto administrativo se encuentra suficientemente fundado y motivado. Constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones, en opinión de esta ponencia, resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravio se presenta ante una actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen de planteamiento efectuado. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación que se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece, en la especie en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones torales que sustentan la sentencia recurrida
reducida a su mínima expresión y por las cuales se declaró la nulidad, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo ante la insuficiente motivación de la resolución impugnada, indicando a la sala que se debió detallar pormenorizadamente en el acto combatido las circunstancias específicas asentadas en el estudio técnico elaborado y de cómo su resultado infringe lo establecido en la norma técnica. Además, dijo la resolutora que resultaba relevante que el acto impugnado, la autoridad expusiera cuál apartado, además de las razones por las que consideró que se controvertía la norma técnica referida, ya que todo acto de autoridad debe ser válido, debe contar con la debida fundamentación y motivación, es decir, exponer por qué la solicitud del actor no reunía los requisitos ambientales necesarios para otorgarle la autorización pretendida. También refirió la sala que la autoridad demandada no asentó en la resolución controvertida las causas por las que se concluyó que la actora no daba cumplimiento a las disposiciones aplicables al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que se encuentra suficientemente motivada la misma. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a transcribir parte de la resolución controvertida, aduciendo que de su análisis se tiene que se encuentra suficientemente fundada y motivada. Tales afirmaciones resultan inoperantes por su insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón oral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues la misma no están dirigidas a desvirtuar las consideraciones de la sala. Esto es, aun y cuando la autoridad inconforme realizó la transcripción del acto impugnado con la intención de que su confrontación evidencie falta de exhaustividad o incongruencia en la sentencia recurrida, para afirmar que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, lo cierto es que al limitarse a reproducir tal documento da lugar a calificar el agravio como inoperante por impreciso e insuficiente, pues no evidencia cuando menos una causa de pedir impugnativa, porque es a la autoridad recurrente y no al tribunal de pleno de ese tribunal a quien corresponde puntualizar de modo atingente cuáles son los aspectos que, a pesar de haberse planteado, no se abordaron en el fallo en que se analizaron de manera tergiversada, explicando en este último caso en qué consistió la deformación argumentativa. De no ser así, el órgano jurisdiccional revisor tendría que hacer primero una lectura íntegra de las transcripciones, luego un ejercicio para identificar las deficiencias por omisión o por falta de correspondencia entre lo argumentado y lo resuelto, para finalmente concluir en lo fundado o infundado del agravio relativo, lo cual corresponde a una verdadera suplencia de la queja, no propia del recurso de reclamación en este orden de cosas. Como el agravio en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haber sido superada, de ahí la inoperancia en el mismo. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 229/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los asistentes a esta sesión virtual. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11, se concede nuevamente la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con la ponencia del TOCA 299/19, interpuesta por el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, dentro del proceso administrativo 228/18, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes en este resumen. La actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución mediante el cual la autoridad determinó procedente aplicó una sanción de amonestación al haberse acreditado que la conducta consistente en que la actora, como directora de una escuela primaria en el municipio de Irapuato, recibió determinada cantidad para la compra de pelotas para el festejo del Día del Niño. Actualizó el cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 11, fracción cuarta de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios, disposición vigente a la emisión del acto controvertido en el proceso de origen,
y actualmente abrogada por el artículo 2 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Lo anterior con motivo de que la parte actora omitió llevar a cabo los actos necesarios a efecto de que la cantidad donada fuera enterada a la Secretaría de Finanzas, de conformidad con lo previsto por el artículo 102, primer párrafo de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y sus municipios, los municipios del Estado. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala Especializada dictó la sentencia respectiva y, conforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso el presente recurso. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaz para revocar o modificar la sentencia recurrida a juicio de esta ponencia. De esta manera, la parte recurrente alega en primer término que la sentencia emitida por la Sala Especializada aplica indebidamente lo dispuesto por los artículos 300, fracción segunda, 302, fracción segunda, en relación con la fracción cuarta del 137 del Código ya referido, con motivo de que la resolución controvertida en el proceso de origen recaída al procedimiento de responsabilidad está debidamente fundada. Aunado a ello, refiere que la interpretación de la Sala al artículo 102 de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios omite la obligación de la Secretaría de Educación, considerando la parte recurrente que al numeral en comento no limita la obligación a dicha dependencia en forma expresa, puesto que las dependencias gubernamentales no actúan por sí mismas como entes abstractos, dado que su actividad se da a través de personas concretas como servidores públicos que cuentan con facultades para ejercer determinadas funciones propias de los fines de la dependencia y que, de conformidad con lo previsto por el artículo 1 de la ley en comento, el control de gasto público no puede limitarse a las dependencias o entidades de forma abstracta, considerando que no es acertada la interpretación realizada por la Sala de Origen del artículo 102 del ordenamiento referido anteriormente. Tal disertación a juicio de esa ponencia resulta inoperante porque no cuestiona frontalmente las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida ni concreta un razonamiento capaz de ser analizado. Conforme al principio de estricto derecho que se rige en el recurso de reclamación, la autoridad recurrente debe formular sus agravios de manera clara y concisa e identificar las consideraciones del fallo controvertido con las que se inconforma, así como los planteamientos de derecho que soportan las razones particulares de su disenso, para lo cual debe existir una notoria congruencia entre los señalamientos, de modo que se evidencie cuando menos una causa de pedir impugnativa. Por tanto, cuando los argumentos expresados al efecto no controvierten los razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la sentencia recurrida, deben considerarse inoperantes por insuficientes, pues de ellos no se advierte materia sobre la cual justipreciar la legalidad de la decisión jurisdiccional objeto del recurso. En el caso, la Sala determinó que el acto impugnado carece de la debida fundamentación y motivación porque advirtió que la conducta imputada por el director de responsabilidades a la parte actora del procedimiento de responsabilidad no encuadra en el supuesto previsto por el 102 de la ley referida. Lo anterior con motivo de que estimó que dicho precepto constriñe directamente a la Secretaría de Educación a la obligación de enterar los recursos y solicitar la autorización correspondiente a finanzas cuando reciba donativos, es decir, el motivo de disenso que formula la parte incompetente es inoperante, pues no concreta algún argumento capaz de ser analizado, ya que omitió exponer las razones suficientes por las cuales debía considerar que la conducta imputada a la parte actora en el proceso de origen encuadra en el supuesto previsto en el 102 del ordenamiento ya referido. Aunado a lo anterior, la disertación expresada por la autoridad a manera de agravio no controvierte las razones que dio la Sala para resolver el mérito de la causa, ni concreta un razonamiento susceptible de ser analizado por una causa de pedir impugnativa, evidentemente de bien inoperante, pues como antes se explicó, no se advierte materia sobre la cual analizar la legalidad de la decisión jurisdiccional objeto del presente recurso. Por otra parte, la autoridad recurrente alega también en el único agravio que hizo valer que el acuerdo secretarial 156 del 2008, mediante el cual se expide el lineamiento de ingresos y egresos para las instituciones educativas oficiales de tipo básico de la Secretaría de Educación, referido a la sentencia recurrida que regula de manera específica los donativos económicos que realicen de las instituciones educativas oficiales de la Secretaría de Educación para que produzca sus efectos jurídicos, sea obligatoria su aplicación de conformidad con lo previsto por el 139 del Código de la Materia. El argumento realizado por la parte recurrente resulta ineficaz, ya que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún
perviven a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala, en torno a que la dependencia obligada para cumplir con lo dispuesto por el 102 es la Secretaría de Educación, dependiente del Ejecutivo, no así las instituciones educativas dependientes de la Secretaría de Educación en comento, son suficientes por sí mismos para soportar la declaratoria de anulación. Así pues, los agravios en comento son inoperantes, ya que persiste una de las razones por las cuales se anuló la resolución impugnada. De esta forma, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos en el único agravio hecho valer por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada de este tribunal. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la resolución respecto al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 299/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse a así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la votación y este ha resultado aprobando por unanimidad la ponencia. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 518/19, interpuesto por el autorizado de la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 50/19, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. El acto impugnado lo constituye la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido el trámite del proceso administrativo. La sala dictó la sentencia en la que se decretó la nulidad. Inconforme con el sentido de esta, la autoridad demandada interpuso el presente recurso. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico, la autoridad inconforme en esencia alega que la decisión de la sala es desacertada, en virtud de que, a su decir, el acuerdo de inicio del procedimiento se encuentra fundado y motivado al señalar los preceptos legales que lo sustentan en términos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Aunado que se le informó a la servidora pública sujeta a procedimiento la conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estimaron violadas. Argumenta además que el fundamento utilizado fue la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Administrativa Estatal, que refiere a la falta de diligencia en el actuar de la servidora pública, sancionándola con el incumplimiento de la función específica de acordar la administración de recursos federales que se manejan a través de cuentas bancarias específicas provenientes de convenios especiales, que derivó en el incumplimiento del convenio de coordinación en relación al cumplimiento y observación de las reglas de operación por los programas de infraestructura hidroagrícola y agua potable, alcantarilla y saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Constata la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones a juicio de esta ponencia resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver el sentido en que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tener en cuenta que la Corte ha sostenido la inoperancia de los conceptos de violación de agravios, se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite un examen del planteamiento efectuado en la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa la consideración por la cual se declaró la nulidad del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad, fue que con motivo de la autoridad no plasmó el razonamiento jurídico a través del cual se demostrara cómo la conducta desplegada por el servidor público actualizó tal hipótesis contenida en la norma específica y posteriormente la obligación o provisión contenida por la norma genérica, esto es la Ley de Responsabilidades Administrativas, fue, pues, en el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa se limitó a señalar la conducta imputada y las disposiciones que se estimaron infringidas, sin expresar las razones por las cuales estimó que la solicitud de reintegro extemporánea que le reprochó a la servidora pública contravino lo dispuesto por el 70 fracción 7, séptima, del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, y cómo es que dicha transgresión actualizó algunas de las hipótesis previstas en la fracción primera, artículo 11 de la Ley de Responsabilidades ya referida. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes por insuficientes.
Habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omisa en controvertir la razón oral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por la sala, sí plasmó el razonamiento jurídico, a través del cual demostró cómo la conducta desplegada por el servidor público actualizó la hipótesis contenida en el artículo 70, fracción séptima del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, contenida en la fracción o prohibición contenida en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades, y que especificó cuál de los distintos supuestos previstos en esta última actualizó, ello al constituir una norma compleja. Sin embargo, las manifestaciones de la recurrente no persiguen ese objetivo, por tanto, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado de ahí la inoperancia del agravio en estudio. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a criterio de la presente ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 518/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con la ponencia del TOCA 566/19, interpuesto por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducta desautorizada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 23/19, en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en este resumen. El actor promovió el proceso de origen en contra del procedimiento de responsabilidad administrativa en la respectiva resolución dictada por el Ayuntamiento del municipio de León. En la mencionada resolución se determinó la responsabilidad administrativa del actor y se le impuso una sanción, la inhabilitación de 1 año para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público y una sanción económica. Seguido el proceso, la sala dictó sentencia en el que declaró la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido de esta, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. Resulta inoperante el primer agravio del recurrente, pues con este no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tener en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que posibilite el examen del planteamiento efectuado. En especie, la sala señaló que si bien el artículo 13 del abrogado Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León otorgaba como atribución común a los titulares de la dependencia la de ejecutar y evaluar el ejercicio del presupuesto asignado, no les confiere autorizar el pago de facturas por servicios brindados al municipio, ya que dicha atribución, añadió el juzgador, le corresponde a la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal, de acuerdo con lo previsto por el 45, fracción primera, 46, fracción segunda del reglamento interior referido. Frente a lo anterior, se tiene que el motivo de inconformidad aducido por la parte recurrente en el agravio en estudio es inoperante por insuficiente, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omisa en controvertir la razón oral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en este sentido, pues no está dirigida a desvirtuar las consideraciones de la sala, es decir, a demostrar, contrariamente a lo sostenido por la sala, que la facultad en la especie, en la ley para autorizar el pago de facturas por servicios brindados al municipio era la Dirección General de Egresos adscrita a la Tesorería. En este orden de ideas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado la inoperancia del agravio en estudio. De igual forma, resultan inoperantes los agravios segundo y tercero del recurrente, ya que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún perviven a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que la autoridad legalmente facultada para autorizar el pago de facturas por servicios brindados al municipio era la Dirección General de Egresos adscritas a la Tesorería.
En efecto, a pesar de lo acertado que pudiera resultar las disertaciones de la autoridad recurrente, lo cierto es que la resolución impugnada en la instancia de origen no se integraron en forma adecuada a los elementos de tipo administrativo, pues no se demostró que la Dirección General de Desarrollo Institucional contara con atribuciones para autorizar facturas para poder así afirmar que la actuación del particular no se ajustó a lo previsto por el 11, fracción cuarta de la ley abrogada. Así pues, los agravios en comento resultan inoperantes, ya que persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 566, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentir impreso a la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desarrollo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 659, diagonal 19, interpuesto por la protectora del proceso de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 1234, diagonal 19, en la modalidad de juicio en línea en la cual se decretó el sobreseimiento en el proceso. Les comparto algunos antecedentes en este resumen. La parte actora del proceso de origen promovió proceso administrativo ante ese tribunal en contra de la boleta de infracción tramitado el proceso. La sala dictó sentencia decretada el sobreseimiento en el proceso, inconforme con el sentido del mismo. La actora interpuso el presente recurso. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. El agravio que escribe la parte recurrente, donde arguye que sí cuenta con interés jurídico, ya que adjuntó al proceso de origen su tarjeta de circulación, resulta infundado, atento a lo siguiente. El artículo 251 del Código de la materia prevé que solo podrá intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan interés jurídico que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva en un acto de autoridad dirigido a un particular, y en virtud de lo cual este último, al ver afectado su derecho subjetivo, acude a la instancia jurisdiccional. En ese sentido, y acorde al numeral que precede el artículo 48, numeral 1 del Reglamento de Tránsito, que sostiene que los propietarios de los vehículos son responsables por las infracciones cometidas a dicho reglamento, sea cual fuere la persona que conduzca su vehículo, tanto el sujeto infraccionado como el propietario se encuentran conminados a afrontar las consecuencias de una infracción y, por ende, ambos cuentan con interés jurídico para una eventual impugnación. Así tenemos que quien impugnó la boleta de infracción no fue el conductor infraccionado, sino quien dice ser el propietario del vehículo o irrecurrente, empero no goza del interés jurídico, ya que no acreditó su calidad de propietario. Si bien es cierto, el actor ofreció en la secuela procesal la tarjeta de circulación a ese documento público, no es el idóneo para acreditar la calidad de propietario. En efecto, acorde a la página del gobierno del Estado, misma que se invoca como un hecho notorio, aparte del propietario, el legítimo poseedor de un vehículo puede solicitar la tarjeta de circulación vehicular. Ergo, ostenta la tarjeta de circulación de un vehículo. Ostentarla no implica necesariamente que sea el propietario de un vehículo, ya que el legítimo poseedor también puede hacerlo. Por tanto, si el reglamento de tránsito para el municipio de Guanajuato sostiene que únicamente los propietarios de vehículos son responsables por las infracciones cometidas a dicho reglamento, sea cual fuera la persona que conduzca su vehículo, para acreditar la propiedad del vehículo de referencia, será menester ostentar el documento idóneo, factura del vehículo a nombre del demandante. De ahí que se debe concluir, como lo hizo la sala, que ostentar en juicio la tarjeta de circulación no ubica al interesado en la hipótesis que contempla el reglamento de tránsito para el municipio de Irapuato, Guanajuato. Al efecto, es preciso invocar como precedente para sustentar la anterior determinación lo referido por este pleno a la sesión del 27 de mayo del presente año en el TOCA 720 diagonal 19,
bajo similares circunstancias y argumentos a las que ahora nos ocupan. Así tenemos que al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 659/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Proceden esos términos. En ese sentido, informo como único asunto general que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa, efecto de reformar los párrafos primero y tercero y adicionar un párrafo segundo al artículo 102 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de la Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 28, fracción primera y 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que proceda a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentran en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Sería el único asunto general, magistrado presidente. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto por el secretario general? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 20 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:02. Gracias a todos por su asistencia y participación. Señores magistrados, secretario general, que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias, magistrado, igualmente.